Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, con mucho cariño, con mucho aprecio. Mi nombre es Carlos Andrés Marriaga Acevedo, vengo del municipio de Turbana, Bolívar. Vengo a interpretar esta canción que se llama Cristo no tiene manos, una canción hermosísima que me gusta muchísimo, con todo el cariño para ustedes. Estábamos divagando en lo superficial, sin entrega al trabajo ni a lo esencial. A lo lejos estaba un viejo crucifijo, cubierto de polvo y de olvido. De repente me mira y me guiña un ojo y me invita a dejarlo todo e ir con él. Una mirada que llena de ternura y me invita a dejarlo todo e ir con él. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante su canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. El camino no es fácil, se hace largo ya. Entre flor y espiga se de caminar para darle a más gente un bello final de alegría y de gozo en la eternidad. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bienvenidos una vez más a su programa Con la Biblia. En esta oportunidad nos encontramos en el seminario Cristo Sacerdote en la sección de filosofía. Hemos invitado al padre Sergio Adrián Gómez, que es de la Casa Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, formador en la sección de filosofía del seminario Cristo Sacerdote y es director espiritual de muchos seminaristas. Padre, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Martín, por esta invitación.
Es un gusto poder compartir este espacio, este momento de reflexión en torno a la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que nos anime siempre a responderle de la mejor manera. Padre, nuestro programa tiene por objeto tomar el Evangelio de cada domingo, hacer una profundización, pero desde el estudio y desde la oración. Por eso nos alegra tenerlo aquí con nosotros y queremos saber de dónde es usted. Bueno, yo soy del municipio del Santuario, aquí en Antioquia, y pues nací en una vereda, luego allí estudié la primaria y luego el bachillerato también en el municipio del Santuario, y luego pues ya estuve, como usted lo ha indicado, estudiando para la formación sacerdotal en la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Padre, ¿cuál es la razón que lo motivó a usted a ser sacerdote? Bueno, en primer lugar, el llamado, ¿cierto? Cuando uno entra en el proceso de formación sacerdotal, uno percibe, se siente llamado por Dios, y luego pues esa voz, ese llamado interior, ese deseo que Dios va colocando en el corazón se va confirmando en los superiores, en los formadores. Y entonces de ese modo pues pudimos avanzar, siguiendo, tratando de seguir ese llamado que Dios había colocado, que había hecho. ¿Este llamado es evidente o es algo, un sentimiento? No podríamos decir que es solo un sentimiento, son muchas cosas que confluyen, son muchos aspectos que se integran para poder decir que hay vocación. Sí hay un sentimiento, sí hay un deseo, pero no es solo eso, no puede ser solo eso, no es sentimentalismo, es un misterio, es una voz interior, no audible, pero que se va expresando de muchas maneras. Dios llama de muchos modos, se puede sentir a través de la palabra de una persona, de un amigo, de un sacerdote. En la confrontación con la misma palabra de Dios se puede sentir se puede escuchar esa voz del Señor que llama, esa voz de Jesús que pide entregar la vida en el ministerio sacerdotal. Entonces puede incluir el sentimiento, pero no es solo sentimiento, hace parte, entran muchas otras cosas a ser parte de esos signos para sentir o experimentar o descubrir el llamado. Si decimos que Dios no es tangible, o sea, no lo podemos tocar y tampoco lo podemos medir, no lo podemos evidenciar físicamente, pero dice usted que lo podemos sentir, ¿cuál es la mayor experiencia en la que usted ha podido decir, esto me muestra y me comprueba que Dios existe? Bueno, hay realmente muchas manifestaciones de Dios. Cuando nos damos cuenta, cuando Él nos da respuesta a tantas inquietudes, a tantas preguntas. Por ejemplo, en un momento de oración, Dios nos habla realmente. El Papa Benedicto XVI cuando era cardenal, le hicieron una entrevista, de ahí salió un libro, Sal de la Tierra, y en esa obra, en ese libro de entrevista, hay una pregunta que le hace el editor precisamente, y es que parece que Dios no hablara, parece que Dios estuviera en silencio, y él dice, definitivamente sí, Dios habla y sigue hablando hoy, habla siempre, pero su voz es muy discreta, Dios es muy discreto, no siempre se hace audible, habla a través de personas, habla a través de acontecimientos, habla a través de diferentes situaciones. Entonces, yo he ido experimentando a Dios en muchos momentos, en la oración, en la reflexión, en el contacto a veces con las personas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Cuando uno descubre el heroísmo de la fe de tantas personas, va constatando precisamente que Dios les está ayudando, que Dios está sosteniéndolos. Cuando se percibe la fuerza de Dios también en la acción, por ejemplo, en un enfermo o en una persona que está afectada por alguna influencia del mal. Cuando se van viendo esos signos tan grandes, tan concretos de la acción del Señor, pues evidentemente existe. Luego, el mismo
ánimo, la misma fuerza, eso mismo que Dios le va diciendo a uno o que le va indicando para avanzar por el camino del bien, es prueba, es garantía también de que Dios existe. Nosotros, pues como hemos dicho, a través de esta experiencia de los siervos del Espíritu Santo, son muchos encuentros, muchas experiencias de Dios que se han vivido y que allí constatamos que Dios vive y que Dios obra grandemente en la historia y en las personas y también pues en uno mismo. Yo diría, un poco para explicar esta situación, que a Dios lo conocemos un poco más es por sus actos, por ejemplo, por lo que ha hecho. Creó todo lo que vemos, el universo, pero además sigue actuando. Yo diría como si fuera el hombre invisible que puede mover cosas, abrir puertas, y nosotros decimos, ¿pero quién lo hizo? Pues todo lo que no puede hacer un hombre, lo hace Dios. He visto, y estoy seguro usted también, padre, lo ha visto, muchas enfermedades graves que han sido curadas misteriosamente a una persona que ha decidido que no tiene otra solución que buscar a Dios. Y también sé que ustedes en la casa sacerdotal de siervos del Espíritu Santo tienen también un sacerdote que está delegado por el señor obispo, Monseñor Fidel, para realizar los exorcismos. También es una forma de uno ver la acción de Dios, ver actuar a Dios. Eso, ver actuar a Dios y cómo su poder es eficaz. Dios está actuando en el mundo y Dios quiere actuar en el corazón de cada persona. Los milagros de los cuales nos hablan los evangelios, estos milagros son actuales. También hoy se viven y se dan muchos milagros. Lo que pasa es que a veces nos falta fe, nos falta permitirle a Dios actuar, nos falta dejarlo obrar. También cuando tomamos la decisión de hacer algo bueno y lo podemos hacer, ahí está Dios actuando. El hombre por sí mismo no tiene la fuerza para realizar el bien, ni siquiera para querer hacer el bien. Pero es Dios quien de un modo silencioso y discreto sugiere a alguien hacer el bien y le da la fuerza para llevarlo a cabo. Y ante esa experiencia nos encontramos todos los días. El mismo milagro de la existencia, el mismo milagro de la vida, esos milagros cotidianos que suceden todos los días son una prueba y una garantía de su existencia, de que Él está con nosotros. Los sacramentos. ¿Cuánta paz experimenta, por ejemplo, una persona que se siente amada y perdonada por Dios? Eso es una obra de la gracia. Dios sigue vivo, Dios sigue actuando, Dios sigue acompañando nuestra historia. Padre, en la casa sacerdotal a la cual pertenece usted, hay un seminarista que es testimonio que tenía un cáncer en los pulmones y en los testículos. Y él estuvo, ¿cuánto tiempo? Como 2 años internado en quimioterapias. Y hoy día sigue estudiando para sacerdote. Se recuperó completamente y está como a 1 año o 2 de ser sacerdote. Es un testimonio palpable en un miembro de su comunidad. Sí, efectivamente, hay muchos testimonios de esa acción eficaz de Dios y de la gracia. Tantos enfermos, tantas personas que van experimentando esa sanación que es real, esa sanación que les permite seguir su vida adelante, seguir cumpliendo con ese proyecto, ese plan divino. Entonces, con toda seguridad que muchos de los televidentes de ustedes, televidentes, también conocen alguna intervención poderosa de Dios, una acción directa de la gracia en la cual se manifiesta que Dios está vivo. Es necesario pues creer, reconocer su presencia, no lo podemos negar, no lo podemos anular. Y si no la conoce y la necesita, le invitamos a tener fe y a buscar esa acción, ese acto que usted necesita de Dios. Porque Dios está listo, pero nosotros a veces no estamos listos. Padre, entonces le voy a pedir el favor de que haga una oración pidiéndole al Espíritu Santo que con lo que usted ha estudiado, con lo que usted ha orado, porque usted es un hombre de oración, por eso está aquí y por eso es el director espiritual de muchos jóvenes,
para que invoquemos esa presencia, para que nos ayude a entender, a profundizar apropiadamente la palabra de Dios y a ponerla en su contexto. Porque muchos son los que leen las Sagradas Escrituras, pero las entienden mal, no las entienden o la usan mal, que es otro aspecto. Bueno, les invito a todos que nos dispongamos para pedir la gracia del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos asista. Efectivamente, el Espíritu Santo es quien disipa esa doble tiniebla que puede existir en nosotros, de la ignorancia y del pecado, del error. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. Ahí en el lugar donde nos encontremos, pidamos esa asistencia de el Espíritu de la verdad, del que nos ha prometido el mismo Jesús. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, ayúdanos, asístenos, ilumínanos Señor con tu gracia para que podamos entrar en la comprensión cada vez más profunda de tu palabra, de esa palabra que tú mismo has inspirado. Ayúdanos con tu luz, oh Santo Espíritu, y que podamos extraer de esta palabra el mensaje que Dios quiere dirigir a nuestras vidas, a nuestras familias. Dios nos quiere transformar, sanar, liberar y renovar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre, ahora, por favor, tenga la bondad y nos lee el Santo Evangelio. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, este Evangelio nos trae varios mensajes, pero nos dice que Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. ¿Quiere decir esto que se salió de dónde? Jesús, en primer lugar, sale del Padre. Es enviado por el Padre. Sabemos que Jesús ha existido desde siempre y que luego llegó un momento en el que se encarnó, aceptó entrar en nuestra historia tomando la naturaleza humana para redimirnos. Y luego es enviado en primer lugar al pueblo de Israel. Y luego se aparta, se va también a otras regiones para dar allí testimonio, para ser allí testigo también de ese amor del Padre, para hablar también allí del reino, instaurar el reino en todos los lugares que circundan al pueblo de Israel. Entonces podríamos decir que se va un poco más allá de las fronteras, quiere llegar a todos, quiere que el reino de Dios se instaure en todo el mundo. Él inicia esa misión, inicia esa tarea, pero luego asocia a los discípulos para que continúen llevando el Evangelio a todas partes, hasta los confines del mundo, haciendo a todos discípulos suyos. Hasta este momento, Padre, el único pueblo que era llamado a la salvación era el pueblo judío. Entonces, aquí Jesús se sale y va a hacer un cambio, va a llamar más personas. Pero ¿por qué entonces le dice a esta mujer cananea
que no está bien echar la comida de los hijos, o sea, de los judíos, a los perros. Efectivamente, pues el pueblo elegido por Dios muchos años antes había sido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era con quien Dios había establecido una alianza. Dios era el Dios de Israel, el pueblo solo iba a adorar, seguir y servir a Yahvé, al Dios que se había revelado a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces había una alianza, había un pacto, había un compromiso por parte del pueblo y también por parte de Dios de proteger, de custodiar, de acompañar al pueblo de Israel. Ese era el pueblo de la alianza, ese era el pueblo que Dios se había elegido, y el pueblo de Israel se sentía efectivamente orgulloso, se sentía felices de ser el pueblo en el que Dios se había fijado para amarlos, para protegerlos, para cuidarlos. Entonces el pueblo de Israel se siente con ese privilegio. Ahora, Jesús es enviado por el Padre y viene Jesús en primer lugar al pueblo de Israel. Ese es su primer destino, aunque Él sabe, es consciente de que su misión es universalizar ese pacto y esa alianza, pero en primer lugar es el pueblo de Israel. Ellos luego pues se cierran, no aceptan, y entonces ahí cuando se universaliza. Diferentes pasajes en el Evangelio nos muestran cómo pues al ver el rechazo del mismo pueblo de Israel a Jesús, entonces son como las migajas de pan que caen de la mesa, que los hijos no quieren, y entonces allí están otros hombres y mujeres, otras personas, hambrientos y sedientos de esa palabra de vida que trae Jesús. Y eso es lo que reclama esta mujer, al menos una migaja, algo que los hijos están rechazando, déjeme tomarlo para mí y alcanzar esa bendición que se está necesitando. Padre, ¿por qué inicialmente el Señor Jesús ignora los ruegos de esta mujer y sigue sin decir nada? Esa es una pregunta bien interesante y creo que muchos de nosotros la hacemos continuamente. ¿Por qué parece que Dios no escucha nuestros ruegos? ¿Por qué parece que Dios no responde a nuestras súplicas y a nuestras necesidades? Y entonces ahí muchos han venido a responder esas preguntas, a responder esa cuestión. Y es precisamente que Dios utiliza una pedagogía con nosotros. Dios ya conocía la fe de esta mujer y Él se deja sorprender por la fe de ella. Sin embargo, la espera, la respuesta no inmediata, acrecienta el deseo y hace que de la persona se den mejores y mayores disposiciones para recibir la gracia del Señor. Muchas veces le pedimos a Dios un milagro. Señor, ayúdame con tal cosa, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, en el hogar, en el trabajo, en algún ambiente específico. Parece que la súplica no es escuchada, se retrasa la respuesta. Sin embargo, Dios cuando responde ya ha purificado el corazón de esa persona que pide. Entonces, ¿por qué parece que no nos escucha? Eso tiene una intención, y en ese tiempo, si estamos con un corazón limpio, nos vamos disponiendo mejor para recibir el favor que el Señor nos quiere hacer, el regalo que el Señor nos quiere dar. Nos va preparando y nos va disponiendo. El corazón se ensancha, crece el deseo y por lo tanto crece la capacidad de recibir esa experiencia y ese don maravilloso del Señor. Una persona con cáncer que quiere que Dios le sane. Entonces, si Dios no le sana, entonces deja de amar a Dios o se vuelve atea. En ese caso, la persona está demostrando que hay más amor por la salud que por el mismo Dios. Entonces, Dios tiene una manera de conocer el corazón del hombre y es también en las dificultades, en las situaciones adversas. Si seguimos constantes, nos pareceremos a ese padre o a ese hijo que estando el padre enfermo sigue al lado de él, no importa la situación. Exacto. Y vemos también en el Evangelio una dinámica especial. Dios quiere que se persigan
unos bienes superiores. Por ejemplo, la salud es un bien. Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere el sufrimiento para ninguno de sus hijos. Dios no quiere que nosotros estemos mal. Dios nos quiere bien, Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, hay valores superiores a ese simple estar bien a nivel físico. Hay valores superiores a ese estar tranquilos en un plano temporal. Y el valor superior es el reino. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que esa mujer no solo alcanza el milagro de la sanación o de la liberación que está pidiendo, sino que alcanza un bien mayor, y es una adhesión, un abandono muy grande a la gracia de la voluntad del Señor. Entonces va adquiriendo favores superiores, va alcanzando unas gracias mayores, precisamente por esa espera, por ese aparente retraso en la respuesta a la súplica que ha hecho. Dios de esa manera nos va introduciendo en una pedagogía para que nuestro corazón se vaya purificando más, para que se vaya disponiendo mejor, para que vamos dando como esos pasos superiores y alcancemos no solo una sanación física y temporal, sino una salvación integral al adherirnos completamente al Señor, al abandonarnos totalmente a su voluntad. Usted hablaba, por ejemplo, del caso de una persona con cáncer. Dios no quiere el sufrimiento para esa persona, pero lo permite y tantos casos, tantas personas han podido a través de una larga enfermedad encontrar el verdadero sentido de su vida, unirse al Señor, unir su dolor por la redención del mundo. Llama mucho la atención cómo el Papa San Juan Pablo II llega a decir que el mayor aporte, él tiene esa conciencia, él sabe que ha sido así, que el mayor aporte que él ha podido hacer a la humanidad no fueron sus encíclicas, sus escritos, los viajes apostólicos que realizó, que hizo muchos viajes apostólicos. Él sabía, y así lo afirmaba, que el mayor aporte que había hecho a la humanidad había sido su sufrimiento ofrecido. Entonces, de ese modo Dios nos introduce en una dinámica mucho más grande. Dios nos conduce hacia un plan mucho más grande, orientado a esa salvación eterna, hacia esa redención eterna, a la consecución del fin último, que es el cielo, la comunión eterna con Él. Padre, ahí hay una enseñanza muy grande y es algo muy natural, y es que hace más un viejito o un enfermo o un niño o cualquier persona con dificultades orando, rezando, que renegando. Porque a veces ante las dificultades hay dos opciones: o las asumimos en Dios o renegamos de Dios o de las mismas dificultades. Así es, hay un santo, un monje trapense, San Rafael María Arnaiz, sufrió mucho, sufrió una larga enfermedad y en esa enfermedad pues podía escribir y nos dejó como impresiones muy valiosas. Y en alguna de esas decía: todos sufrimos, pero no sabemos sufrir. Y se lamentaba de tanto sufrimiento derrochado, tanto sufrimiento que se derrochaba en la humanidad. Derrochamos mucho sufrimiento. Si supiéramos el valor de un sufrimiento, si supiéramos el valor de un sacrificio, si supiéramos el valor de un dolor, de una enfermedad, eso vale demasiado si se ofrece. Si no, se desperdició. Ni me sirve, ni le sirve a nadie. Si no unimos ese dolor al Señor, si no lo unimos con paciencia, si no ofrecemos ese dolor, se desperdicia. No nos sirve para la salvación, no nos une más al Señor, no nos sirve tampoco para borrar las consecuencias del pecado. Por ejemplo, cuando hablamos de las indulgencias, nos llama mucho la atención y hacemos grandes esfuerzos para ir en peregrinación y alcanzar y lograr recibir la indulgencia plenaria. Pero entonces, cuando nosotros unimos nuestro sufrimiento a la cruz de Jesús,
también vamos alcanzando esa remisión de la pena temporal. Se van borrando nuestras manchas, nos va purificando completamente. ¿Cierto? Todos sufrimos. Esta mujer cananea, se ve con mucho dolor, angustiada, va implorando un milagro del Señor. Sin embargo, no desiste, se une al Señor, va corriendo hasta que lo alcanza. Y cuando lo alcanza, Jesús se deja sorprender por la fe, por la perseverancia, por la constancia de esta mujer. Concluimos que el sufrimiento es parte de la vida. Hay personas, y sobre todo los jóvenes, los niños, piensan que nadie más sufre, que el único que sufre soy yo. Y es una gran mentira. Todos los seres humanos sufrimos de una manera o de otra. Hay otros que piensan que los ricos no sufren, pero los ricos también sufren soledad, sufren enfermedades, sufren dolores. Y el dinero, hay cosas que no puede nunca comprar. Por eso no nos dejemos engañar con esa falsedad de que el único que sufro soy yo, que los otros no sufren. Padre, para concluir le pedimos que haga una invitación a los jóvenes para que se unan a la iglesia, se unan digamos, a la misión de Dios, de santificar, de llevar almas al cielo, porque hoy necesitamos muchos sacerdotes. En el Evangelio vemos cómo esta mujer se acerca a Jesús, tiene una necesidad y corre, busca a Jesús y le ruega y le insiste. Eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, descubrir la presencia de Jesús, descubrir que en Él encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas, a todos nuestros interrogantes. Vale la pena dejarse encontrar por Jesús, vale la pena confiar en Él, vale la pena amarlo. Que ojalá todos nos sintamos llamados, todos nos sintamos motivados para estar cerca de Él, para comprometernos con Él, para servir a los demás, uniéndolos a Jesús. Que todos los jóvenes, que ninguno sienta miedo de abrir su corazón al Señor. Dios no le va a quitar nada. Al contrario, quiere darle la plenitud de la felicidad. Y es un llamado también para todos, todas las personas, todos los que nos están viendo. Qué bueno que podamos unirnos en oración, pidiendo al dueño de la mies que envíe obreros a su mies y que siga suscitando en el corazón de muchos jóvenes y de usted también, joven que nos está viendo, que sienta ese llamado especial por Dios para dejarse amar por Él y para servirle en su iglesia. Por último, para que se despida de nuestros queridos televidentes, Padre, también le vamos a pedir que nos regale su bendición. Con mucho gusto le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos asista y que nos ayude, que bendiga nuestros hogares, nuestros trabajos, que bendiga todo lo que somos y hacemos. Que la bendición del Señor Todopoderoso se derrame sobre todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor reine en sus corazones. Bueno, muy agradecidos con el Padre Sergio, con el Seminario Cristo Sacerdote, con el Canal de la Unión, con don William Toro, que han hecho posible que este domingo también nos acerquemos a sus hogares. Les recomendamos y les recordamos que la misa el domingo no es una opción, es una obligación, por amor y porque quiero salvarme. Eso, y que también conviene mucho pensar, la Eucaristía no es una obligación, es un privilegio. Participar de la Eucaristía es un privilegio, es un regalo de Dios para nosotros. Gracias, Padre. Entonces, con estos sentimientos nos despedimos de ustedes. Les recordamos el eslogan de nuestro programa, que es Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y los esperamos en 8 días con un nuevo invitado, con el tema siempre actual del Santo Evangelio. Tengan una buena semana. Dios les bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. La siguiente canción va como titulada No vayas triste en soledad. Iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos a
a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame